Jóvenes, muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a la clase virtual número 5 de Geometría para el grado séptimo. Vamos de inmediato a desarrollar la guía de aprendizaje número 5 de Geometría para trabajo en casa de los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas en la sede principal, jornada matinal, grado séptimo 1 y séptimo 2, segundo semestre del año, área matemáticas, asignatura de geometría. Esta es la guía de aprendizaje que correspondía al mes de julio, por eso encuentran estas fechas aquí. Pero recuerden que nosotros somos muy flexibles en cuanto a esto y es un requisito que a nosotros nos exigen, pero nosotros no le prestamos atención a esta fecha. Docente Sergio Ursola Paternina. Estándar básico de competencias. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud. Derecho básico de aprendizaje. Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades. El problema de contexto correspondiente a esta clase es el siguiente. El detective Pablo Santero vive en Bogotá, Colombia, y está detrás de la captura del famoso ladrón de artículos valiosos del mundo, alias Rollister. Pero solo tiene una pista para tratar de capturarlo. Por ello viaja a 15.880 kilómetros de Bogotá a Nueva Delhi, India. Allí encuentra una segunda pista que lo lleva a viajar 78.230 kilómetros de Nueva Delhi a Moscú, en Rusia. Y nuevamente una tercera que lo hace viajar 434.300 decámetros de Moscú a Beijing, en China. Luego una cuarta que lo lleva a viajar 1.255 millas náuticas desde Beijing a Hanoi, en Vietnam, pero tampoco lo encuentra. Una quinta pista lo lleva a viajar 1.883 millas de Hanoi a Yakarta, en Indonesia, y una sexta que lo hace viajar 54.960.000 decímetros desde Yakarta a Sydney, en Australia, donde por fin lo encuentra. Richter está en su tierra y con su gente, pero al ver la astucia y perseverancia de Santero, le propone un trato y le dice cuántos metros recorrió desde Bogotá hasta Sydney. Se entregará voluntariamente sin oponer resistencia y le devolverá todos los artículos robados. Ayúdale a Pablo Santero a saber cuántos metros recorrió en sus 6 viajes desde Bogotá hasta Sydney para así capturar a Rollister y recuperar los objetos robados. Al final de esta actividad me deben entregar una lista con las distancias recorridas por Pablo Santero en sus 6 viajes desde Bogotá hasta Sydney, convertidas a metros, y la distancia total recorrida en metros. Vamos a estudiar en esta clase la longitud y sus unidades de medida. Vale la pena destacar que en clases anteriores ya hemos visto conceptos que nos van a servir como saberes previos para desarrollar este tema. Por lo tanto, en esta clase nos vamos a enfocar solamente en lo que tiene que ver con la longitud y las unidades de medida. Vamos a encontrar varias preguntas para ayudarnos a resolver el problema de contexto que acabamos de leer. Básicamente es la misma pregunta aplicada a cada una de las situaciones. La pregunta dice así: si la primera distancia está dada en kilómetros, ¿qué operación hay que realizar para convertirla a metros? Esa misma pregunta se aplica a la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta distancia, dependiendo la unidad. Y finalmente hay una pregunta que dice: ¿qué operación hay que realizar para encontrar la distancia total recorrida en metros por Pablo Santero desde Bogotá hasta Sydney? Estas preguntas las van a poder responder una vez estudiemos el tema de esta clase, que es la longitud. ¿Qué es la longitud? La longitud es una magnitud que se puede medir en una sola dimensión. Ojo, ejemplo, el ancho, el largo,
el alto y la distancia son magnitudes que se pueden medir solo en una dimensión. Hay unas unidades de medida de la longitud. La unidad básica de medida de longitud es el metro, que se simboliza con la letra M minúscula. En nuestro sistema métrico decimal hay unas unidades que son superiores al metro y otras que son inferiores. Las que son superiores al metro las vamos a llamar múltiplos y las que son inferiores al metro las vamos a llamar submúltiplos. Los múltiplos se nombran anteponiendo los prefijos kilo, hecto y deca a la palabra metro. Ahí aparece entonces el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Y los submúltiplos se nombran anteponiendo un prefijo como deci, centi y mili, obviamente a la palabra metro. Aparece entonces el decímetro, el centímetro y el milímetro. Tenemos aquí una tabla que nos dice que los submúltiplos están aquí al lado derecho y los múltiplos están al lado izquierdo. Estos son los mayores que el metro y acá están los menores que el metro. Miren que aquí está el kilómetro que se representa con la sigla KM, el hectómetro HM, el decámetro DAM, el metro ya sabemos M, decímetro DM, centímetro CM y milímetro MM, todas en minúsculas. Y también tenemos en la tabla la correspondencia en metros. Por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros, un hectómetro equivale a 100 metros, un decámetro equivale a 10 metros, un decímetro equivale a 0.1 metros, un centímetro equivale a 0.01 metros y un milímetro equivale a 0.001 metros. Esta tabla es importante a la hora de realizar conversiones. Es necesario saber que cada unidad de medida es 10 veces mayor que la inmediatamente inferior y al mismo tiempo 10 veces menor que la inmediatamente superior. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros vamos a hallar una equivalencia de una unidad de orden superior a una unidad de orden inferior, es decir, vamos a pasar una unidad grande a una unidad pequeña, lo que hacemos es una multiplicación y vamos a multiplicar por 10 o múltiplos de 10, por ejemplo, el 10, el 100, el 1000, etcétera, etcétera. Y si lo que vamos a hacer es lo contrario, vamos a hallar la equivalencia de una unidad de orden inferior en una unidad de orden superior, es decir, vamos a pasar de pequeño a grande, lo que vamos a hacer es una división también por múltiplos de 10. Entonces se divide entre 10, entre 100, entre 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tablita que tenemos aquí, este gráfico, nos ayuda un poco en lo que tenemos que hacer. Miren, en el centro encontramos la M, que es metro, ya sabemos que es metro. Hacia arriba encontramos los decámetros, los hectómetros y los kilómetros. Hacia abajo encontramos los decímetros, los centímetros y los milímetros. En cada escalón hay una unidad de medida. Entonces, simplemente si yo voy a bajar los escalones, es decir, voy a pasar de una unidad de medida grande o mayor hacia una más pequeña o inferior, ¿verdad? Lo que voy a hacer es multiplicar. Pero voy a multiplicar ¿por quién? Por el 10 o por múltiplos de 10. ¿Y cómo sé yo qué número tengo que utilizar? Simplemente cuento cuántos escalones bajo, hasta dónde quiero llegar y simplemente coloco el número de escalones como el número de ceros. Por ejemplo, si yo voy a pasar de kilómetros a metros, por decir algo, entonces yo cuento cuántos escalones hay. 1, 2 y 3. Hay 3 escalones. Entonces, la cantidad que me están diciendo que tengo que convertir, la voy a multiplicar porque estoy bajando por un 1 seguido de ¿cuántos ceros? 1, 2 y 3 ceros. Es decir, voy a multiplicar por 1000. Y así sucesivamente. Si voy a pasar, por ejemplo, de metros a centímetros, miren que también es bajando. Cuento cuántos escalones. 1, 2 escalones.
Es decir, al 1 le agrego 2 ceros. 1 con 2 ceros es 100. Voy a multiplicar la cantidad que me están diciendo por 100. Y así sucesivamente. Si lo que voy a hacer es lo contrario, voy a pasar de una unidad menor hacia una mayor, es decir, voy a subir, hago lo mismo que hice aquí, pero con división. Entonces, si voy a pasar, por ejemplo, de milímetros a metros, entonces miren que voy a subir, como voy a subir, divido por 10 o múltiplos de 10, ya sabemos, contamos los escalones y sabemos cuántos ceros debe llevar el 1. Entonces, de milímetro a centímetro hay 1, de centímetro a decímetro hay 2 y decímetro a metro hay 3. Si yo voy a convertir de milímetros a metros, entonces tengo que dividir, porque voy subiendo, la cantidad que me están diciendo entre un 1 seguido de 3 ceros, es decir, voy a dividir entre 1000. Bien, otro ejemplo para terminar. Si voy a convertir de metros a hectómetros, lo mismo, voy a subir, ¿cuántos escalones? 1, 2, entonces al 1 lo voy a acompañar de 2 ceros, es decir, un 100. La cantidad que me están diciendo la voy a dividir, estoy subiendo, entre 100. Bien, hay otras unidades de medida en el sistema anglosajón que es utilizado por otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Jamaica, Puerto Rico, Panamá, entre otros. Aquí tenemos una tabla en donde tenemos la unidad de medida, la abreviatura y la equivalencia. Vale recalcar que estas medidas son utilizadas más que todo para la navegación, la aviación, la industria. Y las unidades son pulgada, que se simplifica con la abreviatura PUL, PUL, equivale a 2,54 centímetros. El pie, que se simboliza con la P y que equivale a 30,48 centímetros. La yarda, que se simboliza con la abreviatura YD y que equivale a 91,44 centímetros. La milla, que se especifica o se abrevia con MI y que equivale a 1609,347 metros. Y por último, la milla náutica, que se simboliza con NMI y que equivale a 1852 metros. Aquí hay unos ejemplos para aplicar los conceptos que acabamos de ver. Miren, calcular la distancia en metros que debe recorrer Sara para llegar al circo pasando por su casa y por el colegio. Aquí está este gráfico, ella va en bicicleta, recorre 0,3 kilómetros hasta su casa, de su casa al colegio recorre 12 decámetros y del colegio al circo son 5000 decímetros. Están pidiendo la distancia en metros, como ninguna está en metros, te toca convertir cada una de ellas por separado en metros y después te toca sumar las tres distancias porque te están preguntando cuál es la distancia en metros que ella debe recorrer para llegar al circo. Entonces vamos a hacerlo por separado. Primero vamos a ver estas unidades superiores, ¿no? La más grande es kilómetro, ¿verdad? La más grande que el metro. 0,3 kilómetros. Recuerden que en el gráfico de kilómetro a metro hay 1, 2, 3 escalones. Dijimos que hay que multiplicar porque vamos bajando y como son 3 escalones, el 1 va seguido de 3 ceros, o sea, 1000. Debemos multiplicar la cantidad, en este caso es 0,3 kilómetros por 1000. Al multiplicarlo eso me da 300 y el resultado inmediatamente me da en metros. Eso equivale a 300 metros. Vamos con la segunda cantidad, DAM. Recuerden que es decámetro. El decámetro también es mayor que el metro, ¿verdad? Entonces también se va a multiplicar y vamos a ver ahí el decámetro al metro y un solo escalón. Vamos a multiplicar por un 1 seguido del 0, o sea por 10. Multiplicamos la cantidad que ella recorre, que son 12 DAM. 12 decámetros por 10, al multiplicar me da 120. ¿120 qué? Metros. Y nos falta la última, 5000 decímetros. Pero 5000 decímetros no es superior, es inferior, ¿verdad? Entonces, si miramos el gráfico, decímetros, aquí, por debajo del metro, vamos a subir. Entonces ya no vamos a multiplicar, sino que vamos a
la cantidad que me están dando, ¿entre cuánto? Solamente hay un escalón, o sea, entre 10. Miramos, la cantidad es 5000 decímetros. Está 5000 decímetros entre 10, eso da 500 metros. Ahí no hemos terminado porque me están preguntando cuál es la distancia total. Yo tengo que sumar las tres distancias que convertí, el 300, el 120 y el 500. Tienen aquí 300 más 120 más 500 me da 920 metros. Esa es la respuesta. Esta niña recorre en su bicicleta 920 metros para llegar al punto. Aquí tenemos un segundo ejercicio que es Jack, un ciudadano británico, ha volado 165 millas para conocer a su familia. ¿A cuántos kilómetros equivale esa cantidad de millas? Cortico, claro y conciso. Entonces aquí tenemos que saber a cuánto equivale una milla. Por la tablita que acabamos de ver ya sabemos que una milla equivale a 1609,347 metros. Es lo que me están preguntando, ¿verdad? ¿A cuántos kilómetros equivale esa cantidad de millas? Bueno, no me están preguntando metros, sino kilómetros, pero primero debemos convertirlo a metros para finalmente convertirlo a kilómetros. Entonces hacemos una regla de tres simple. Decimos, una milla equivale a 1609,347 metros. 165 millas, que es lo que él recorre para ver a su familia. ¿A cuántos metros equivale? La regla de tres simple es colocar la X, decir que X es igual, pasamos un vínculo grande y multiplicamos estos dos valores cruzados. 165 millas por 1609,347 metros. Miren aquí, 165 por 1609,347 metros. Sobre lo que está acá, en este caso es una milla. Multiplicamos el número de arriba y me da como resultado 265.542,255 metros. Entre 1 da lo mismo, entonces da esto. Milla y milla lo eliminamos y queda la distancia en metros. O sea que ya ha recorrido 265.542,255 metros. Pero como nosotros nos interesa y nos están preguntando es kilómetros, tenemos que convertir esta distancia en kilómetros. Simplemente como sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, entonces vamos a decir la distancia que tenemos, 265.542,255 metros, vamos a dividirlo. Ya saben por qué, porque vamos de menor a mayor a dividirlo entre 1000. Eso al dividirlo me da 265,542255 kilómetros. Esa es la cantidad de kilómetros que Jack ha volado, ¿verdad? Si tienen alguna duda es pasar de metros a kilómetros. Ustedes se van al gráfico y miran, de metros a kilómetros es hacia arriba, entonces cuentan 1, 2 y 3. 3 ceros, por eso dividimos entre 1000, ¿cierto? Bien, vamos como siempre a hacer un ejercicio muy parecido al que ustedes tienen que entregarme para que se guíen. Obviamente yo le cambié los datos pues, para que ustedes trabajen en su casa, ¿verdad? Pero esto les va a servir mucho como guía. El problema con texto es el mismo, solo que le cambié los datos numéricos. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice, si la primera distancia está dada en kilómetros, ¿qué operación hay que realizar para convertirla a metros? Miren que la primera distancia yo la cambié. Dice 12.420 kilómetros desde Bogotá a Nueva Delhi, en India. Está dada en kilómetros. La vamos a pasar a metros de mayor a menor. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar por 1000. Bien, 2.420 kilómetros por 1000. Eso me viene dando 12.420.000. 12.420.000 metros. Esa es la distancia. Segunda pregunta. Si la segunda distancia está dada en hectómetros, ¿qué operación hay que realizar para convertirla a metros? De hectómetros a metros. Nuevamente de mayor a menor. Aquí tenemos la distancia, 69.180 hectómetros de Nueva Delhi a Moscú, Rusia.
Vamos a multiplicar por 100 porque contando los escalones son 2. Bien, 6.180 hectómetros por 100. Me da como resultado 6.918.000. 6.918.000 metros. Tercera. Si la tercera distancia está dada en decámetros, ¿qué operación hay que realizar para convertirla a metros? Decámetros sigue siendo mayor. Esta es la distancia, 376.200 decámetros de Moscú a Beijing, en China. Vamos a multiplicar por 10 porque hay solamente un escalón para bajar. 376.200 decámetros por 10. Eso me da 3.762.000 ¿qué? Metros. Otra pregunta, si la cuarta distancia está dada en millas náuticas, ¿qué operación hay que realizar para convertirla a metros? Ya sabemos que tenemos una tabla que nos dice la equivalencia de las millas náuticas en metros. Esta es la distancia recorrida, 1824 millas náuticas desde Beijing hasta Hanoi, en Vietnam. Hay que multiplicar por la equivalencia, ¿verdad? Que son 1852 metros. Lo realizamos, 1824 millas náuticas por 1852 es la equivalencia en metros. Al realizar la multiplicación me da como resultado 3.378.048 ¿qué? Metros. Si la quinta distancia está dada en millas, ¿qué operación hay que realizar para convertirla a metros? Volvemos a usar la tabla. Esta es la distancia, 2.741 millas desde Hanoi a Yakarta en Indonesia. Vamos a multiplicar por la equivalencia que es 1.609,437. Aquí tenemos la distancia en millas multiplicada por la equivalencia que es esta. Eso me da como resultado 4.411.466,816. En metro, claro. Si la sexta distancia está dada en decímetros, ¿qué operación hay que realizar para convertirla a metros? Aquí la cosa cambia. Aquí la distancia es 47.570.000 decímetros de Yakarta a Sydney en Australia. Vamos de menor a mayor, hay que dividir, ¿cierto? ¿Dividir entre qué número? Entre 10 porque hay un solo escalón. Aquí tenemos el dato en decímetros. Lo vamos a dividir entre 10, me da como resultado 4.757.000 metros. ¿Qué operación hay que realizar para encontrar la distancia total recorrida en metros por Pablo Santero desde Bogotá hasta Sydney? Pues todos los resultados que hemos encontrado hasta este momento, en los 6 recorridos tenemos que sumarlos. Ya están en metros, simplemente los sumamos. Vamos a ver. 12.420.000. Segundo, 6.918.000. Tercero, 3.762.000. Cuarto, 3.378.048. Quinto, 4.411.466,817. Y el último, 4.757.000. Vamos a sumar y al final me da como resultado 35.646.514,817 metros. Esa es la distancia que recorrió el detective en total, ¿verdad? Como este señor cumplió, resulta que Rollister le tocó entregarse y el detective Santero está feliz porque logró capturar al villano y va a poder devolver todo lo que se robó. Y ustedes obviamente le ayudaron. Al final ya saben que los procedimientos me los deben colocar en esta parte donde dice aplicación. Hay 6 procedimientos de las 6 distancias y hay al final dice distancia total, que es la sumatoria que me deben realizar. No siendo más jóvenes, les digo lo que siempre les digo: los procedimientos ustedes los pueden trabajar en sus cuadernos, en las guías. Los que trabajan por la plataforma Edmodo pueden enviármelas por ahí, y los que tienen algún inconveniente pueden utilizar
el WhatsApp personal o el correo electrónico. Y los que no, ya saben, esperar a que la institución establezca las fechas para que puedan llevar las guías en físico a la sede. Recuerden, jóvenes, que juntos saldremos adelante. Me despido, nos vemos en otro momento. Bye bye.